Padre, tú que has estado, estás y estarás en la profundidad de nuestro ser, glorificamos y alabamos tu nombre en nosotros. Que tu reino se acreciente a través de nuestros actos y conductas, que podamos cumplir tu voluntad de la manera en que tú, oh Padre, lo has establecido en nosotros. Concédenos abundantemente nutrición espiritual, el pan de vida, en todos los cambiantes momentos de la vida. Permite que nuestra misericordia por los otros compense los errores cometidos hacia nuestro ser. No permitas que el tentador opere en nosotros más allá de la capacidad de nuestras fuerzas, porque en tu ser, oh Padre, ninguna tentación puede existir. Porque el tentador es solo apariencia y engaño, y tú, oh Padre, nos conduces a través de tu luz, de tu conocimiento. Que tu poder y tu gloria obre a través de nosotros por los siglos de los siglos. Rudolf Steiner. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Feliz y contento. Qué bueno, eso me alegra mucho, Orlando. Nada de quejas. Esther, Juan, ¿cómo van? Buenas noches para todos. ¿Qué le pasó a Jesús, a Orlando, que está tan contento, pues? No, siempre estoy feliz y contento. Nada de quejas. No. Nada de quejas. El fin de semana estuvimos podando cacaos y haciendo cromas. Hicimos ¿Qué? 10 puntos de cromas. Vi las fotos, me las mostraron. Más bacán. Qué parches. Cromos. Cromatografías, profe. ¿Viste? Cromatografías. Sí. Qué bueno. Juan Luis, ¿hicieron cromatografías del mucílago? ¿De qué hicieron? No, del suelo. De suelo. De 10 lotes distintos. Uy, qué machera. Sí, venga, ¿y qué variedad tiene cacao? Pues mira, ese es un cultivo que era de unos abuelitos que vivían ahí en la finca, los que nos vendieron la finca. Ellos tenían mucho cacao y café, pero eso lleva varios años abandonado, apenas lo estoy recuperando. Jesús conoció, entonces él puede saber más qué variedades son. Hay unas criollas, pero no sé, así como no hay nada sembrado nuevo, son árboles viejos que estoy podando. Hay criollos forasteros, pero todos son híbridos. Entonces el tema es lo que uno trabaja con el híbrido es lo que él aporta, ¿no? Lo que él da. Entonces es un árbol ya viejito, son viejitos, ya tienen mucha edad. Se pueden renovar, sí, también se pueden clonar, también se podrían clonar. Sí, señor. Parte de lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en Villanueva, precisamente hoy estuvimos sembrando un lote aquí en Agualinda, más o menos estuvimos en árbol. Otra vez, ¿se acuerdan que yo mostré de esas fotos? Ya hoy sembramos, hicimos el lote aquí cerquita de la casa, muy fresco, y se fueron los árboles pequeños para empezar el proceso. Y en Villanueva, que es donde estoy sacando el chocolate ahorita, el cacao, ahí hay de todo. Hay forasteros, amazónico no tengo, aunque yo creo que sí hay un amazónico, hay unos palos de amazónicos. Hay unos amazónicos, hay unos forasteros y hay unos criollos. Siendo el más apetecido de todos, pues los criollos, ¿no? Los que más apetecen en el mercado internacional son los criollos. Claro, es que es igual que el café. Sí, pero lo que pasa es que todos son muy naturales. Por ejemplo, los amazónicos son muy bellos, son unos árboles de una marzorca grande, verde inicialmente y se transforma en amarilla, o sea, cuando ya madura se pasa amarilla. Y puntiaguda, muy parecida al criollo, pero el criollo es morado, arrugadito, puntiagudo y se vira a rojo y luego amarillo. Y el forastero es muy amelonado,
o sea, no tiene una punta, sino que es más, la forma es más redondeada, van de verde a amarillo. Digamos que las diferencias en los cacaos se puede trabajar es en el tiempo de fermentación. Entonces, yo le doy, digamos, si el cacao es un cacao, por ejemplo, forastero, puede necesitar un poco más de tiempo de fermentación. Uno normalmente trabaja entre 3 y 6 días para los criollos y máximo 7, 8 días en un criollo en fermentación. Y en cacaos forasteros se pueden llevar 12 días. Y hay uno que es especial, que son los CCN51, es un cacao muy amargo, pero muy apetecido para el agricultor, porque es de precoz en la producción. Póngale, a los 18 meses ya está en producción después de clonado, pero es amargo. Entonces, en el mercado internacional y en el mercado no gusta. ¿Cómo le quitan la amargura y cómo le dan un buen sabor? En la fermentación. Y la fermentación debe hacerse de 12 días, más o menos. De 6 días a 7 días, el de los CCN51, aparte, solitos, y una fermentación mucho mayor, porque si no, mucha gente los tiene juntos, criollos y CCNs, o FEAR 5, FEAR 3, o sea, de los mejorados por la federación, que también son criollos. Uno le puede dar menos tiempo, pero si les da más tiempo, digamos el tiempo los puede dañar también, inclusive el tema de fermentación es dañina para el cacao también. Y en el CCN51, si le da menos tiempo, le daña el cacao criollo que no tenga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo del cacao, es de mucho cuidado. Sí, señor. Qué bueno. Y ese lugar allá de Juan es muy lindo, tiene un río espectacular, es es un sitio muy bonito. Jesús, yo estoy a 1700, ahí no se me da el cacao, ¿no? No, después de los 1200, 1300. En el colegio, por ejemplo, hay unas matas de cacao sembradas, las sembró un profesor de agricultura. Cada rato me preguntaba que cómo estaba el cacao y yo le dije, pues ahí lo tiene, pero no espere que produzca, y la verdad nunca ha producido. O sea, esos cacaos se quedaron allí, hay alrededor de unas 5 o 6 matas, nunca florece, no hay floración. El clima está muy alto para él. Entonces es como decir que es una vivienda, usted está en el lugar equivocado. Ya. Consígase una finca ahí abajo a nivel de Cali, a los 1000 metros, y va a tener un cacao espectacular. Por Jamundí, por ahí, por todos esos lados, norte del Cauca, sur del Valle. Son unas zonas de cacao muy, muy bonitos, unos cacaos especiales en esas zonas. Ya mañana me entregan cacao, mañana me entregan entregan chocolate y ya tengo mucho encargado. Me van a entregar 140 paquetes y definitivamente el aroma está espectacular. Uy, yo quiero, profe, guardame a mí. Claro, con gusto, Juan. En este momento tengo uno que estoy fermentando de lo que cosechamos la semana pasada. Ese aroma de fermentación me enloquece, está delicioso, muy rico. Entonces, ahí vamos con ese cacao, con ese chocolate y bueno, poco a poco mejorando la producción y mirando cómo mejorar precisamente la producción. Ahorita la producción es poquita y vamos a ver, abonar, organizar, aplicar los preparados biodinámicos para irlo mejorando cada día más. Voy a empezar. A mí si me manda un kilo, Jesús, le va a mandar los datos y me manda 1 kilo, por favor. Y para Armenia estoy mirando a ver si armo un paquete, porque ya Francia también me pidió, y tú, Esther, también, y va a mirar si este muchacho Samuel también de pronto pide. A ver si bueno, allá para que puedan todos disfrutar del cacao, del chocolate.
Bueno, Buenas listo. noches. Yo también, yo quiero. Hola Luz Marina, para Bogotá voy a mandar, ya me encargó Mónica y me encargó, perdón, Sandra y me encargó Laura. Bueno, yo. Listo, esta semana mando. Gracias. Y para el Valle, pues como voy la semana del 4, yo creo que llevo por allá un poquito. Por Sí, si Orlando se antoja. a propósito, avisos parroquiales. El 3 de julio es la conferencia que hemos organizado con la Asociación Biodinámica. Jesús va a ser el conferencista. Yo les voy a mandar ya la información del auditorio donde va a ser presencial y se pueden conectar también por internet. 3 de julio, 10 de la mañana. Bueno, muchas gracias Orlando. Vamos a iniciar, va a estar también acompañándonos para esa charla este hombre de México, Eduardo Peña, ¿no? Peña. Eduardo va a estar acompañándonos. Espectacular, un ser humano muy especial y está en este momento en el Getianum trabajando directamente en la sesión de agricultura. Entonces vamos a tener una persona de un nivel muy bueno allí con nosotros. Muy bien. Vamos a hacer entonces un recorderis. Juan Luis ha estado muy juicioso sacando estos estudios y no solamente los saca, sino que también le pone notas bien especiales. ¿Qué podemos recordar del encuentro de hace 15 días que tuvimos precisamente hablando de agricultura sagrada? Orlando viene como una flecha. La semana pasada no nos pudo acompañar, pero... No, qué pena, hombre. Yo no sé en qué. Pero estuvimos hablando del tema del agua y la sal, ¿no? Qué interesante eso. Decía que el agua es como el cadáver del aire, ¿no? Una El agua es la precipitación, sal del aire. una precipitación del aire. Sí, el agua es la sal del aire. ¿Qué Muy más? interesante. Pues el tema principal fue el agua, ¿cierto? El agua, sí. El agua como además portador de las fuerzas etéricas, las fuerzas vitales, y la ley de la superficie mínima, que además fue la misión que nos dejó Jesús para estudiar. Y la relación entre la superficie y la masa. La ley de la superficie mínima. Bueno, y también él habló mucho pues nos va llevando a explicar o a entender lo de la dinamización de los preparados en el barril y cómo ese barril era como un órgano y ese movimiento que al principio es difícil y ya se va volviendo fluido y ya lo difícil es detenerlo. Y entonces también nos acordaba del río, que él se iba a mirar el río con sus estudiantes y cuando les preguntaba, bueno, ¿y para dónde va la corriente? Y pues parecería súper obvio, pero cuando uno se va a la orilla, se da cuenta de que incluso va contracorriente. Entonces nos empieza como a llevar al agua, a qué pasa con el agua cuando estamos dinamizando un preparado en una hora. Me acuerdo de eso. Sí, me llamó la atención el tema de las láminas que se forman, que decía él, ¿no? Cómo se forman unas láminas del centro hacia la periferia y cómo unas tienen más velocidad que las otras. Pero lo llamativo es la estructura en la formación que él da, que es lámina, ¿no? Ajá, y tubular, que es como esas dos formas. Sí. Tubular y laminar, que también es como el solve y el coagula ahí, en todos lados. Sí. Y el tema de la ley de superficie mínima,
que es como la tensión superficial en física, ¿no? Una gota de agua toma forma casi esférica, porque la esfera es la figura que tiene menor superficie para un mismo volumen. Esa es Ajá. la ley. Esa es la ley. Por eso el agua busca reducir su superficie. Y también cuando se Entonces, empiezan a juntar gotas, que se empiezan a volver hexágonos en las pompas, o que es lo que vemos en los panales de abejas, ¿cierto? Que esas las hacen redondas, pero como se juntan, se forman esos hexágonos que también siguen esa ley de sí. ocupar. Y las burbujas y las películas de jabón, que forman Ajá, superficies mínimas debido a la fuerza de cohesión molecular, ¿no? es. Muy bien explicado. Ahí ya nos ganamos un espacio bien chévere, el porqué de la burbuja. Y cuando nosotros lanzamos al aire, yo creo que esto lo va a tocar él más adelante, pero no sé, realmente nunca me adelanto, siempre lo dejo como una sorpresa para mí, pero hay un tema y es cuando lanzamos al aire y Steiner nos proponía que lo hiciéramos con gota fina, con gota muy pequeña y la lanzamos al aire. Es precisamente ese efecto de que cada gotica es una esfera Sí. y sale entre las 6:30, 7 de la mañana, 7:30 más tardar, póngale 7, 8 de la mañana a más tardar, porque ellas van a quedar suspendidas en el aire un buen tiempo. Y cuando el sol sale, ese primer sol de la mañana, a esa gota con esa fuerza del silicio, va a convertir a cada gotica mínima que hay en esa gota pequeñísima en una lupa, que es precisamente el efecto de la esfera. O sea, la esfera va a recibir por un lado el haz de luz y por el otro lo va a multiplicar, lo va a ampliar o lo va a concentrar en un lugar, también podríamos decirlo como lupa. Entonces, el efecto es ese, poder coger esos rayos del sol y multiplicarlos a través de toda esa cantidad de superficies mínimas que hay flotando en el aire, que son las goticas. Ahí hay un efecto bien especial y creo que es hacia donde nos lleva él en el tema de el por qué la gota bien pequeña en el preparado 501, el preparado de cuerno sílice. Sí, que También hablamos, bueno, dale. no, es eso mismo, ¿no? Que es una interpretación que va más allá de la ley física, ¿no? Porque simbólicamente los organismos buscan ese equilibrio, ¿no? Entre expansión y concentración en una superficie mínima, ¿sí? Entre superficie y volumen, ¿sí? Solve y coagula. Sí. Y también me acuerdo que tocaron el tema de Masaru Emoto y los mensajes Sí. del agua, eso tan impresionante, esos cristales, como van cambiando. Y entonces, claro, como todos estamos hechos de agua, entonces ahí empieza a tener más sentido cuando Steiner te dice que un mal pensamiento a alguien es como peor que darle un puño o tirarle una piedra. Por ahí, no sé si ustedes vieron ese documental cuando ellos todos piensan en agradecimiento alrededor de la botellita de agua, como queda ese cristal de lindo. Y lo otro que me acordé pensando en el barril, en la dinamización, cuando uno llega, no sé si todos han hecho dinamización, que uno llega como a un vórtice y Jesús nos acordó de ese vórtice que va haciendo el Sol alrededor de la galaxia y los planetas detrás girando como en un vórtice. Eso es muy impresionante. Sí, muy interesante. Esa imagen es muy linda, esa imagen Muy la está en linda. YouTube. En YouTube se ve esa imagen, no sé si tú la tienes por ahí a la mano. Yo se las puse en el video. Qué bueno, excelente. Es una imagen muy bonita para poderla uno disfrutar de cómo es ese movimiento y ese vórtice que se está haciendo allí. Y siempre pensar también en esos dos opuestos, ¿no? En el sol bicoagula
que no lo plantea Denis, pero también le llamamos caos y armonía, ¿no? Son momentos de caos y armonía. O expansión y concentración. Y concentración. Y nosotros pues utilizamos mucho la palabra caos y armonía, pero aquí con Denis estamos aprendiendo de esas nuevas que son solve y coagula, ¿no? Son dos bien especiales también y van a lo mismo, al mismo concepto. Entonces sí, ahí tenemos como algo bien interesante y es la vida se forma a partir de eso precisamente, de esa acción de el caos y de la armonía, y volver otra vez a estado de armonía. O solve y coagula. Porque uno siempre habla de levedad, ¿no? O sea, yo todavía utilizo esa palabra, aunque fue aquí precisamente en la antroposofía donde la encontré y en la agricultura biodinámica, cuando hice el curso en Brasil, allí nos la contaron y yo, bueno, pues sí tiene razón, ¿no? O sea, si algo no va hacia el sentido de la gravedad, pues es levedad. O sea, va en sentido contrario a la gravedad, sería levedad. Pero sí. Veo este término de anti-algo, antigravedad. Cuando habla de antigravedad, está hablando que es un efecto contrario a la gravedad, es decir, que en vez de atraer los objetos, los separa o los hace flotar, ¿no? Que es ahí entra el concepto de levedad, ¿no? Sí. Correcto. Pasa con lo que sí, pero eso no existe experimentalmente, no existe experiencias de esas. Lo que sí existe es la levitación, eso sí, utilizando fuerzas magnéticas. Lo que pero pasa no es antigravedad. Los trenes bala levitan, ¿no? Levitan, porque son campos que están en un estado superconductor y ese campo magnético permite que el cuerpo levite, ¿no? Eso sí existe, ¿no? Correcto. Bueno. Y aquí hablo de fuerzas oscuras, ¿no? Energías oscuras. Cuando no se entiende el concepto, cuando no hay forma de explicarlo. Cuando hablo de unas energías oscuras en cosmología, cuando uno trata de explicar por qué el universo parece que está expandiéndose cada vez más rápido, ¿no? Entonces eso no, y eso se observa con las galaxias lejanas, ¿no? Que uno muestra que la expansión se acelera. Y como es una causa desconocida, se le coloca el nombre de energía oscura, ¿no? Pero no se sabe exactamente qué es. Benny, pero para nosotros las mediciones son de años. Sí. Para el cosmos no tiene esa velocidad que nosotros manejamos de años. O sea, el cosmos, cómo nosotros podemos, a lo que yo me refiero es cómo nosotros en una milésima de segundo de vida que tenemos, podemos evaluar una expansión. Cuando para el cosmos son miles de años, millones de años. O sea, muchos años para tomar cualquier cosa que haga el cosmos. O sea, lo que nosotros vemos de él es casi que una fotografía. Nosotros no alcanzamos a ver más allá de una fotografía del cosmos en la vida que tenemos. No sé si me hago entender. Sí. Pero para verlo sencillamente, uno puede imaginarse, la gravedad tiende a juntar la materia, ¿no? Las galaxias, las estrellas. Y la energía oscura parece que actúa como algo que favorece la expansión del espacio a gran escala. Como lo contrario de la gravedad. No es energía oscura como que piensa que una sustancia negra está flotando en el espacio, ¿no? Sino que se sabe que tiene un efecto de expansión, pero no se conoce la naturaleza, ¿no? Correcto.
Lo cierto es que todavía hay muchos fenómenos que la física no puede Sí, no se puede explicar. explicar, ¿cierto? No tiene explicación. Y el tema al que él nos lleva es al de la conciencia, o sea, todo se va reduciendo cada vez más es más pequeño el área de estudio, eh, y hacia donde él dice, bueno, va a llegar a la conciencia, pero ya va a ser también desde el campo de la no poder explicarlo, ¿no? Aquí me llevó a un documental que vi esta semana y es acerca de los hongos. Nosotros queremos estudiar todo y pretendemos pues estudiar todo. Y en los hongos conocemos el 3% de lo que hay en ellos a nivel mundial. O sea, el conocimiento de los hongos es mínimo desde el punto de vista de la biología. Sabemos, sabemos mucho de insectos, sabemos mucho del mar, de los océanos, sabemos mucho de las estrellas y de los hongos no sabemos nada. O sea, todavía estamos, a pesar de que hay una expansión tan fuerte de la ciencia y del conocimiento, también hay todavía campos en los que no hemos profundizado demasiado los seres humanos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra apreciación? Juan, ¿me puedes colaborar ahí con la lectura, por favor? Traigo aquí estas cosas porque tales conceptos representan un dilema de la ciencia, porque se están acercando a descubrir lo espiritual en la naturaleza que forma la espina dorsal de la concepción de Steiner de la agricultura. No obstante, lo grandioso de la ciencia actual es el rigor de sus métodos para explorar lo desconocido. En la biodinámica, creo que es un error prescindir del rigor científico. Sin rigor, la biodinámica va a ser carne de cañón para la ciencia moderna, la cual está basada en peso, número y medida. No podemos darnos el lujo de dejarnos atacar por la ciencia contemporánea y el trabajo de laboratorio debe ser hecho. Sin embargo, si tenemos la imaginación correcta, el trabajo de laboratorio puede formar la base de una mirada espiritual. Steiner pidió que la mesa de trabajo del laboratorio se transforme en un altar. Debo tener la habilidad en mí mismo de formar y disolver una imagen interior a voluntad. Esa práctica construye en el corazón un órgano de percepción que puede hacer un puente entre mi experiencia mítica personal y un concepto científico de aceptación general. Sin embargo, este puente no se construye automáticamente. Necesito hacer el puente a través de un trabajo meditativo, imaginativo. Necesito acercar el lado místico y el analítico del trabajo en la naturaleza hacia lo que Rudolf Steiner llama el reino del ser de Cristo. ¿Y eso cómo se hace? El trabajo meditativo. Transformar el laboratorio en un altar. ¿Cómo se hace eso? Pues digamos que lo que hemos hecho en farmacia, Albert, el maestro, siempre insiste en eso. El laboratorio del alquimista es un altar. Y entonces, por ejemplo, nos hacía la analogía con el altar de la iglesia, del Padre, ¿cierto? Del Padre pues que da la misa. Y darle todo ese sentido trascendental a los procesos que vas a llevar a cabo sobre esa mesa, ¿cierto? Y además, si tienes en cuenta que vas a ir mucho más allá de solo lo que se puede pesar y medir, vas a trabajar con procesos cósmicos, con fuerzas de las sustancias para hacer alquimia. Entonces, es darle la importancia a ese lugar sagrado del laboratorio. Es muy importante, ¿no? Y allí como Steiner no prevé lo que va a pasar.
ya conociendo, digamos, la ciencia, lo voraces que son los científicos en ese momento de la historia. Recordemos lo que sufrió, por ejemplo, sufrieron las damas científicas como Marie Curie, como todas estas mujeres que quisieron hacer ciencia, y como los hombres con esa arrogancia, los científicos de ese momento tenían una arrogancia grandísima, y él la conocía, pues él venía de la academia, sus estudios en biología, sus estudios en matemáticas, en filosofía, lo llevaron a conocer perfectamente la ciencia. Entonces, no desconoce la ciencia, no la humaniza, la lleva a otro nivel, la lleva a un nivel en que la ciencia no sea simplemente medir, pesar, contar, concluir, sino ir más allá, es poder hacer de ese investigador, de ese sujeto que investiga el objeto, hacer uno con el objeto de investigación, que entren al unísono allí juntos. Y era también, digamos, parte de lo que proponía Goethe, ¿no? Con la observación goetheanística, con cómo yo me hago uno con el objeto observado. Entonces ahí es fundamental, digamos, estas palabras de Steiner, preparando a los biodinámicos a esta nueva forma de cultivar la tierra, preparándonos a todos para que no entráramos a divagar ni en el campo de la fe, sino que entráramos con los preparados biodinámicos y con todo desde el campo de lo que sí se hizo y se comprobó. Y es lo que lograron muchos, pues lograron todos los científicos del Goetheano, y es donde está Eduardo precisamente, Eduardo Rincón, en el tema de investigación fuerte, siguiendo también todo el rigor científico para poder hacer que la ciencia no pueda decir, no, eso es supersticiones, eso que ustedes están haciendo está más en el campo de la fe que en el campo de la realidad o de lo que se vivencia en el día a día. Entonces allí es bien interesante. Y también me uno al planteamiento de Juan en torno a cómo hacer ese altar. Entonces ahí es irnos allá a ese concepto de la misa. ¿Qué pasa cuando entra uno a la iglesia? Lo preparan, ¿no? Entonces lo primero es como prepararse para el acto que va a empezar. Y en esa preparación yo me reconozco como un pecador, me reconozco como un ser humano frágil. Y es también yo como me reconozco en el laboratorio. O también, digamos, en la agricultura. Nosotros los agricultores somos unos sacerdotes de la tierra. Nosotros debemos de hacer también una Eucaristía en nuestro trabajo de la producción de alimentos. De la producción de alimentos. El respeto, el poder, como el reconocer esos momentos, diferentes momentos de la misa o del acto de consagración, y poderlos llevar a esos momentos también de lo que nosotros estamos haciendo en la investigación o en la agricultura. O sea, todo nuestro actuar, más que en la ciencia, todo nuestro actuar debe ser más como ese acto de consagración a esa misa, porque siempre va dirigido hacia seres humanos, hacia el entorno donde estamos, a quién le está beneficiando mi actuar. Lo que yo hago, cómo se ve reflejado en el otro. Y es bien bonito. O sea, Steiner nos lleva desde ya, un agricultor, un cafetero, no piensa en la plata, al aguacatero no piensa en la plata del aguacate, sino en la alimentación de los seres humanos a los que les va a llevar el producto. La plata es algo que se llega como respuesta, pero lo más importante es qué estoy yo llevándole a los seres humanos que están al otro lado. O sea, qué estoy yo llevando allá. Y hoy tuve una reunión también con un grupo que se llama Grupo de Cerdo Criollo de Colombia. Estamos trabajando en el tema de los cerdos criollos y hablábamos del tema de la carne de cerdo criollo.
que la competencia ahorita está muy dura porque la carne de cerdos blancos industriales está baratísima y llega con precios muy baratos a la gente, pero es una carne llena de antibióticos, de vermífugos, de alimentación no sana de los cerdos, de mantenimiento no sano de los cerdos encerrados, descolmillados, descolados. Y en la propuesta de cerdo criollo, yo todavía no tengo, pero la idea es tenerlos aquí en la finca también, es poderlos tener libres, tenerlos sin argolla en la punta, sin haberles quitado la cola, sin quitarle los colmillos, y que ellos puedan disfrutar del espacio libre y osar, o sea, poder arar la tierra, que es lo que le interesa también a uno, como tener unos pequeños arados allí con nosotros. Entonces, cuando hablamos de ese sinsabor que deja el saber que se produce algo, pero que en el mercado lo pagan muy barato, la carne está muy barata ahorita, la carne de cerdo. Entonces hablábamos también de la importancia de qué es lo que yo estoy produciendo. Y cuando yo estoy convencido de lo que yo estoy produciendo, lo llevo a ese mercado y cuento qué es lo que estamos haciendo a ese mercado. Lo último que le va a interesar es el precio. Lo que más le va a interesar es todo el proceso que nosotros estamos haciendo, lo que estamos llevando. Y la gente se va a interesar en que, uy, sí, es un alimento que huele rico, tiene buen sabor. En el caso de los cerdos, por ejemplo, tienen un marmoleo en la carne espectacular de la grasa. Y en los cerdos criollos, muy especialmente, que los hace muy apetecibles. Y entonces uno puede llegar con ese mensaje a la gente, y la gente, además de que son saludables, además de que van a llegar cerdos con tratamientos homeopáticos, de antroposóficos, en los casos de los biodinámicos, y podemos aprender un poquito de antroposofía, medicina antroposófica veterinaria para nuestros animales. Alimentación natural, que disfruten de estar osando. Entonces ya vamos a tener algo distinto allí. Y eso también lo da el convencimiento que nosotros tenemos de lo que estamos haciendo. Entonces aquí de lo lindo de la propuesta de Steiner es hacernos más conscientes de que nuestro trabajo es como el trabajo del sacerdote. O sea, es producir un alimento para mantener a la gente en muy buenas condiciones de vida. O sea, el sacerdote es el alimento, el sacerdocio es el alimento espiritual para el ser humano. Y cuando nosotros somos conscientes, tanto los científicos como nosotros los agricultores, somos conscientes de ese alimento espiritual que le estamos llevando a la gente, lo hacemos con mucho más amor y mucho más compromiso para con la gente. Entonces nosotros no vamos no es que venga, yo voy a atacar a las hormigas arrieras con este veneno porque la gente no ve lo que yo estoy haciendo. No, yo tengo que estar tan convencido que la riera también es fundamental para mi ecosistema de finca que tengo. Y tengo es que mirar cómo ella convive conmigo y cómo trabajamos juntos. Ahorita hice la siembra y quien vea el ataque que le hicieron a los palitos fue barbarísimo, los deshojaron. Y el compañero con el que estábamos sembrando ahorita se quedaba así como mirándome, y yo, mira la maravilla de lo que está haciendo la naturaleza. O sea, quien se debe fortalecer en este momento es la raíz. La riera me está ayudando a deshojar, a quitarle masa verde para evitar la digestión que se está haciendo allí y la parte de respiración. Y lo que debe fortalecerse es precisamente la raíz. Entonces echémosle buen abono, echémosle abono líquido, hagamos esto y mañana le voy a aplicar los preparados 500 con Mariatún. Y eso va a fortalecer el sistema de raíz. Y la riera me está ayudando a mí en este momento a que el árbol pegue más donde tiene que pegar, que es en la raíz. Entonces, quien no conozca esa parte ecológica de ella va a decir, acabémosla y echémosle un Lorsban para matar toda esta riera, un veneno para matarla. Y quien está comprometido con la gente sabe el daño tan grande que es la residualidad que queda de ese veneno en el suelo y que a pesar de que la gente no lo vea, se lo va a comer.
va a llegar de alguna manera a las personas en los alimentos, va a contaminar las aguas. O sea, hay una cantidad de elementos que son fundamentales y ahí es donde aparece también una palabra muy linda que ahorita le llamamos la ética. En la época de Steiner no se utilizaba mucho la palabra ética, pero él utilizó siempre la moral y qué es lo moralmente bueno, o sea, qué es lo moral, y allí es donde también aparece lo moral en nosotros. O sea, cómo yo estoy actuando de manera buena, coherente y moral para ayudar a la gente con la que le estoy vendiendo mis productos. Entonces, donde no hay moral, yo no puedo estar, ¿cierto? Lo podríamos llamar también ética, aunque son diferentes, pero también es lo mismo, o sea, ética y la moral son fundamentales. Entonces, en este caso, también nos lleva a ese concepto de moral. Entonces, es bien bonito esta parte de él, donde dice, dice así, necesito acercar el lado místico y el analítico bajo de la naturaleza hacia lo que Rudolf Steiner llama el reino del ser del Cristo. Que ahí nos une con el Cristo. Cuando nosotros hablamos de lo moral, ya nos une al Cristo. Bueno, y el párrafo lo termina también con una invitación muy poderosa de la antroposofía, que es el trabajo meditativo imaginativo. ¿Sí o no? Entonces, eso es clave. Voy a leer un párrafo fino, dos. Cuando entro por primera vez al espacio entre el análisis y la experiencia mística, no hay respuestas asequibles. El silencio crea ansiedad. Y debo entrenarme para formar imágenes y entregarlas, y luego escuchar en el silencio. Esta práctica constituye una pregunta hacia los seres espirituales que animan la naturaleza. Si realizo tal práctica antes de ir a dormir, las imágenes comienzan a acercarse desde el exterior a través de otras personas durante el día. Cuando mi órgano del corazón funciona, puedo reconocer las contribuciones inconscientes de otros en mi vida diaria como respuestas parciales a mis preguntas. En estas prácticas, los otros con los que estoy en el mundo se convierten en la fuente de las verdaderas imaginaciones que necesito corroborar en mí. En la realidad espiritual, este tipo de intercambios suceden todo el tiempo. Pero si mi órgano del corazón no es capaz de verlo, entonces las respuestas pasan de largo sin ser reconocidas. Del otro lado de la moneda, puedo hacer un ejercicio como este y creer que las imágenes que surgen de mí luego de hacerlo son las respuestas a las preguntas. Esto, sin embargo, es un error de inflación. Si corroboro las imaginaciones solamente conmigo, corro el riesgo de inflación. La inflación corre desenfrenada por los sistemas políticos y económicos de hoy. La inflación es como una inflamación del cuerpo, pero es una inflamación del alma. Tengo que cuidarme de la inflamación del alma al entrenar mi corazón para ver eventos espirituales. En mi vida anterior, la conciencia tiene la cualidad del elemento fluido. La conciencia comienza a modelar lo que contacta. Acabo de explicar esto del elemento agua y los cuerpos humanos son agua, bolsas y bolsas de agua. Cuando Rudolf Steiner era joven, ganaba su dinero como mentor de una familia adinerada de la ciudad en que vivía. Era tutor privado de los hijos e hijas de familias adineradas.
Una de estas familias tenía un hijo con hidrocefalia, lo que se llamaba agua en el cerebro. Rudolf Steiner trabajó con él de joven y las cosas que Steiner aprendió de trabajar con él fueron la base de lo que sería luego su pedagogía Waldorf. Steiner daba al joven ejercicios, prácticas que eventualmente le permitieron ser médico, aunque tenía hidrocefalia. Hicieron una autopsia al joven luego de su muerte y se descubrió que todo lo que tenía en el cerebro eran membranas que parecían las estructuras del cerebro, pero llenas de agua. Pero no había mielina, no había neuronas, dendritas, axones o células gliales, solo aquella estructura membranosa. Solo había agua. Y llegó a ser doctor. Muchas gracias, Juan Luis. Este espacio lo podemos dejar ya para la semana entrante, ya estamos en el tiempo. Voy a hacer el verso. Que el Señor nos ilumine en ese proceso electoral que se viene y podamos tomar la decisión más adecuada, con más conciencia para este país, en términos de moral y de ética. Padre, tú que has estado, estás y estarás en la profundidad de nuestro ser, glorificamos y alabamos tu nombre en nosotros, que tu reino se acreciente a través de nuestros actos y conductas, que podamos cumplir tu voluntad de la manera en que tú, oh Padre, lo has establecido en nosotros. Concédenos abundantemente nutrición espiritual, el pan de vida en todos los cambiantes momentos de la vida. Permite que nuestra misericordia por los otros compense los errores cometidos hacia nuestro ser. No permitas que el tentador opere en nosotros más allá de la capacidad de nuestras fuerzas, porque en tu ser, oh Padre, ninguna tentación puede existir, porque el tentador es solo apariencia y engaño, y tú, oh Padre, nos conduces a través de la luz de tu conocimiento. Que tu poder y tu gloria obra a través de nosotros por los siglos de los siglos. Rudolf Steiner.